Hola, hola, saludos a todos. Quiero compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Quiero hablarles la importancia que tiene al creer en Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. Pues bien, vamos a utilizar la Sagrada Escritura, la Biblia Latinoamérica. Pues bien, vamos a leer segunda de Timoteo 3:15. En segunda de Timoteo 3:15 dice así la palabra de Dios. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pues bien, la Sagrada Escritura nos dice, además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. También vamos a ir a Santiago 1:18. En Santiago 1:18 dice así la palabra de Dios. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de la verdad para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos, muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes que tiene poder para salvarlos, dice Santiago 1:18 al versículo 21. También vamos a leer Efesios 1:13. En Efesios 1:13 dice así la palabra de Dios. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13 dice la palabra de Dios. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, dice. También vamos a leer Efesios 6:17. En Efesios 6:17 dice así: por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. También vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 24. En Juan 5, versículo 24 dice así la palabra de Dios. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en él, en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida, dice.
Juan capítulo 5, versículo 24. En Juan capítulo 5, versículo 39 dice así también: ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura? Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. También vamos a leer Isaías 45, versículo 23. En Isaías capítulo 45, versículo 23 dice así la palabra de Dios: lo juro por mí mismo, de mi boca ha salido la palabra que salva, y no se echará atrás. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará por mí, diciendo: justicia y fuerza están solo en Yahvé. Lo juro por mí mismo, de mi boca ha salido la palabra que salva, y no se echará atrás. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará por mí, diciendo: justicia y fuerza está solo en Yahvé. Isaías 45, 23. También vamos a ir a Proverbios. Vamos a ir a Proverbios 4, versículo 20. Dice así: hijo, pon atención a mis palabras. Oye bien mis discursos. Tenlos presentes en el espíritu. Guárdalos en lo más profundo de tu corazón, porque son vida para el que las acoge, son un remedio para el cuerpo. Dice Proverbios 4:20. Hijo, pon atención a mis palabras. Oye bien mis discursos. Tenlos presentes en el espíritu. Guárdalos en lo más profundo de tu corazón, porque son vida para el que las acoge, son un remedio para el cuerpo, dice la palabra de Dios. Son un remedio para el cuerpo. También vamos a ir a Juan 6:63. En Juan 6:63 dice así: el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. También voy a pasar al versículo 68 de Juan capítulo 6. Dice así: Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a leer también Mateo 4:4. En Mateo capítulo 4, versículo 4 dice así la palabra de Dios: Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a leer también Hebreos 4:12. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice así, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, pues sería todo el día de hoy. Hasta luego. Adiós.